Bueno, pues les damos la bienvenida a estas conversaciones para la construcción de la Agenda Canaria 2030, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. La génesis de estos diálogos que vamos a mantener a lo largo de los próximos minutos la situamos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La ONU aprobó en 2015 una agenda de actuaciones con un reenfoque hacia el futuro. Y esta nueva estrategia pues persigue regir los programas del desarrollo del mundo durante todos estos años con la mirada puesta en el año 2030. La agenda busca una mayor sostenibilidad mundial y para eso plantea pues una serie de objetivos y de metas que abarcan la esfera económica, la esfera social y naturalmente también la ambiental. Y al suscribirla, los estados se comprometieron a movilizar los recursos, los medios necesarios para implementarla y mediante alianzas combatir desigualdades, erradicar la pobreza, el hambre, fortalecer la paz mundial, garantizar un desarrollo socioambiental próspero y sostenible. Y en este sentido, el Gobierno de Canarias, junto con la participación de agentes regionales, con el tercer sector, la academia, el sector empresarial, las administraciones públicas, pues crea una hoja de ruta compartida para afrontar los retos que se plantean en 6 dimensiones que son las personas, el planeta, la prosperidad, la justicia, los partenariados, esto es la colaboración, y la cultura. Las conversaciones que vamos a sostener a continuación vienen precedidas de lo que hemos llamado diálogos intergeneracionales y reflexiones justamente sobre esos ámbitos. Las conclusiones de esos diálogos sostenidos entre personas de diferentes edades son las que vamos a abordar en los próximos minutos. Esas conclusiones nos señalan problemas y por tanto también desafíos que tenemos en nuestro entorno y que nos importan. Vaya por delante el agradecimiento a todas las personas que han querido ser parte de esto, que han prestado su tiempo, su análisis, su reflexión, su propuesta de soluciones, en fin, para orientar el camino que cristalice, ¿no?, la construcción de la Agenda Canaria 2030. Y la primera de estas conversaciones, la que vamos a sostener en este momento, es con aquellas personas que asumieron en este instante también la portavocía de los grupos de discusión, de los grupos de diálogo. Y por eso nos acompaña Dacil Baute Hidalgo, que es facilitadora y en este momento asume la portavocía del grupo Infancia y enseguida nos va a contar su experiencia y qué conclusiones se obtuvieron en aquel diálogo intergeneracional, porque también nos acompaña en este extremo, en este lado, Beatriz Ballester Morón, llegada desde El Hierro y que asume la portavocía de las personas mayores. Y queremos saber, ¿no?, cómo fluyó el diálogo intergeneracional también con los más pequeños, con las más pequeñas. Está con nosotros Adriana León Pérez del Colegio de Crowley, asume la portavocía de la adolescencia, del grupo Adolescencia. Bienvenida, Adriana, gracias también. Y Damián Ramos Díaz, que está también representando a Juventud por el Clima Tenerife y asumiendo la portavocía de Juventud. Así que Damián, Adriana, Dacil y Beatriz, les damos la bienvenida. Por empezar por algún sitio vamos a hacerlo por los más pequeños, si les parece, ¿no? Llama la atención, Dacil, viendo las conclusiones y asistiendo al diálogo que mantuvieron los niños y las niñas, la visión global que expresaron, ¿no? ¿Qué tipo de educación desean? Sí, los niños y las niñas hicieron mucho hincapié en las conversaciones que tuvimos la semana pasada, en que querían una educación inclusiva, en donde todos los niños y niñas tuvieran las mismas oportunidades. Nombraron, por supuesto, la educación que se da aquí en nuestras islas, abogando por una educación pública para todos y todas, pero es que también por eso esa visión global que ellos y ellas tienen, ¿no? Ponían la mirada en otros países del mundo en el que ellos consideran que la educación no es asequible para todos y todas, y hablaron de que los niños y niñas de todo el mundo tenían derecho y ellos querían trabajar y querían poner la voz en eso para que pudieran acceder a una educación digna y a una educación de calidad.
¿Cómo fluyó el diálogo con las criaturas, Beatriz? ¿Cómo fue ese diálogo intergeneracional? A mí me parece interesante el reflejar esa infancia, esos pequeños para los cuales la sociedad no tiene tiempo, y compararlos con las personas mayores que tienen todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos crear comunidades en las que esa experiencia de vida y ese tiempo que se tiene en la vejez o con el retiro puede ayudar a que los niños vayan incorporándose en la sociedad de una manera tranquila y pausada, y no con este estrés que le metemos a nivel educativo? Pues vamos al cómo. ¿Qué tienen que aportar las personas mayores? Las personas mayores, te digo, por ejemplo, pueden aportar quietud, ese poder recibir a un niño sin prisa, sin agobio, porque no hay que resolver 20.000 cosas, las cosas ya están hechas, y entonces pueden dar ese tiempo a los niños, ¿no? ¿Qué tal si en los colegios, sobre todo en los colegios, en los pueblos, en los barrios, los abuelos de la zona pueden venir a contar y a compartir con los niños parte de la mañana, porque la gente mayor quiere ser útil todavía en la sociedad? Son años de experiencia, son años de resolver situaciones sociales cuando no teníamos el sistema que tenemos ahora, y son propuestas que esos niños ya no han vivido, se han desconectado de ellas, y ellos pueden compartirlas y puedes hacerlas visibles otra vez. Adriana, hablando de la educación, ahora mismo Dacil nos ha comentado cuál es la educación que desean las criaturas más pequeñas. En el caso del grupo de adolescencia, ¿qué tipo de educación de calidad se busca? Nosotros lo que hemos resaltado es que la educación debería estar basada un poco en nuestras opiniones y en lo que nosotros necesitamos para un futuro. Es decir, una educación en la que se dicen asignaturas como, por ejemplo, primeros auxilios, es algo que vemos necesario, ya que es algo que en un futuro nos va a servir y que vamos a necesitar para ser gente responsable y que pueda ayudar y aportar algo al mundo. Fíjate, a mí me llama la atención cuando adolescentes y jóvenes dicen es necesario poner de moda lo que era sostenible y dejamos de hacer, ¿no? ¿Qué es eso que dejamos de hacer y nos devolvería la armonía? A lo que nos referimos con la esto naturaleza es que, por ejemplo, hace unos años la gente apenas usaba plásticos de un solo uso. Es decir, tú ibas al supermercado y llevabas un tupper en el que coger la charcutería, por ejemplo, y ahora eso no es así, ahora te dan plásticos. Y no solo eso, sino que, gracias y en este caso saliendo peor, pues las nuevas tecnologías, lo queramos o no, usan muchísima electricidad, y toda esa electricidad en Canarias, el 90% viene de combustibles fósiles. Cuando hablamos de poner de moda cosas sostenibles, es que se fomente el uso de plásticos reutilizables, y ahora aparte con el COVID de mascarillas reutilizables, que estamos haciendo un uso excesivo de todas estas cosas que pues no es necesario. Damián, nos interesa también la reflexión que se hizo en el grupo Juventud sobre la calidad de la educación. Una de las reflexiones que ustedes hacían apuntaba la necesidad de que en el currículo se pudiera incorporar, decían ustedes, habilidades para la vida, ¿no? Es decir, aprendizajes que se requieren más allá del conocimiento puramente académico, ¿no? ¿A qué tipo de habilidades se referían? Bueno, pues en general nos da la sensación como de que la juventud está un poco desconectada del mundo. Y no solo la juventud, sino la gente. En general no tenemos muy bien una concepción de cómo funciona el sistema en el que vivimos, ¿no? Hace falta educación en términos de economía, en términos de política. La gente está hablando todo el día de política o de economía, pero no entiende muy bien de qué está hablando. Y ya no solo de eso, sino de cómo saber convivir en el mundo. Por ejemplo, tenemos asignaturas de ética o de cómo saber convivir en las escuelas, pero además de ver películas y hablar con los otros alumnos, pues hace falta realmente conectar esos conocimientos con el mundo real, ¿no? Poco a poco como que el aprendizaje ha degenerado en una cosa más teórica que otra cosa, y nos hemos olvidado de toda la parte práctica, que es también muy importante, y al fin y al cabo uno no aprende una cosa realmente hasta que la experimenta. Entonces hay como que conectar otra vez la educación teórica que tenemos ahora, que está muy bien, con otra vez ese lado práctico que estamos dejando un poco más aparte. Y un aspecto que subrayaron también entre los más pequeños y la gente más joven, que es la metodología del aprendizaje-servicio. Dacil, ¿nos podrías explicar en qué consiste esta metodología y qué aportaría a la Agenda Canaria?
Sí, es una metodología de enseñanza-aprendizaje en el que se tiene en cuenta la realidad, el contexto cercano de los educandos, ¿no? De las personas que están en las escuelitas, ¿no? Entonces, se trata de unir lo que sería el currículum escolar con todas aquellas necesidades que se pudieran detectar, evaluar y que se pudieran llevar a cabo proyectos con un cariz también solidario para cubrir esas necesidades de ese entorno más cercano, con lo cual estaría muy conectada, ¿no? Lo que estábamos comentando, estaría muy conectado el currículum y el aprendizaje de la escuela con la realidad, con las habilidades para solucionar problemas, para detectar necesidades y darle respuesta, y además se haría un servicio a esa comunidad. Entonces es muy interesante. No se habló exactamente de esto en el grupo de los niños y niñas, pero sí fue inspirador para los adultos que los estaban escuchando, porque había niños y niñas en esos grupos que ya hablaban de proyectos que hacían en sus escuelas, que estaba muy relacionado con esta metodología, y fue bastante inspirador. Adriana, entre las reflexiones de los diálogos en educación, preocupaba el acoso escolar. ¿Cómo se afronta esto? ¿Qué proponían ustedes? Más que afrontarlo, nosotros nos dimos cuenta de que por culpa de la pandemia se ha abierto una brecha digital. Con brecha digital nos referimos a que se ha notado muchísimo la gente que no tiene los recursos para las clases online, por ejemplo, o que simplemente al estar más conectados se ha empezado a ver más acoso, ya no solo de género, sino a otras personas con menos recursos, orientaciones sexuales y todos estos temas. Una forma de solucionarlo es que todos aprendiésemos a usar bien las tecnologías. Eso es algo que también se podría enseñar en la escuela, ya que la gente que tenemos tecnologías buenas no las sabemos usar y acabamos por hacer un mal uso de ellas, que llegan a estos problemas como puede ser el acoso. Beatriz, quizás el uso de las nuevas tecnologías al servicio de las personas mayores pueda colocarles en la primera línea de participación, de opinión, de poder aportar ideas, de poder aportar soluciones. Yo creo que tenemos que entender que las nuevas tecnologías son una herramienta y no es la vida, ¿no? El usarla nos posibilita pues haber tenido esta reunión, estos dos encuentros anteriores y podernos encontrar ahora aquí. Yo te pongo un caso, por ejemplo, en un sitio se pone en una casa cultural, o la casa cultural del pueblo, se pone un sistema para poder proyectar. Cuando vamos a utilizar el sistema, resulta que nos dicen, no, tienes que tener el Word no sé qué, no sé cuánto. Entonces le pregunto a la persona que tiene el ordenador, ¿tú tienes el Word no sé qué, no sé cuánto? No lo tengo, y aunque pudiera ponérselo, el aparato se revienta si lo pongo, ¿no? Entonces, hablando con los técnicos del Cabildo, me dicen, claro, es que si nos dan un dinero para poner estas nuevas tecnologías, pues ponemos la última. Digo, hombre, sí, pero si no la podemos usar, ¿qué sentido tiene? Es decir, si en una casa del pueblo donde todo el mundo puede participar resulta que tienes una gran tecnología, pero no hay forma de que todo el mundo tenga acceso, no hemos resuelto nada. Entonces, la gente mayor puede estar detrás de una pantalla igual que pueden estar los niños, pero el contacto y la relación humana no lo da la pantalla. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo soy artesana, trabajo con herramientas, pero las herramientas son para hacer un trabajo, no es mi vida, esa diferencia. Beatriz, ¿de qué forma han abordado ustedes la posibilidad de incrementar el bienestar de las personas mayores? Por ejemplo, uno de los problemas que pusieron ustedes de relieve es la soledad que padecen algunas personas mayores, ¿no? ¿De qué manera se puede solucionar esto? ¿De qué manera se podría romper esa soledad, producir acercamientos? Yo creo que somos muchos habitantes en Canarias y lo importante ahora sería que los diálogos estos no fueran entre 4, 5, 20 o 100 que estamos aquí, sino que esto se diera barrio por barrio y pueblo por pueblo. Cada ser humano debería hablar de su soledad, cada adulto debería hablar de su soledad. Nos quedan 9 años hasta el 2030. Desde las instituciones no es posible hacer ese trabajo, pero si incorporamos a toda la sociedad, a todos los niveles, sí podemos hacer ese trabajo de un cambio. Y esa soledad significa que toda esa gente que está cerrada en su casa porque ya le dieron el de retirados o el de incompetentes para estar en la sociedad,
pueden aportar su grano de arena en ese espacio. Antes no había esa sensación de soledad, porque para ir a trabajar todo el mundo iba acompañado parte del camino con alguien, porque se trabajaba también con un ritmo determinado y porque se llegaba a casa y no estaba la televisión o todas las nuevas tecnologías ocupando espacio, ¿no? ¿Cuál es el sitio para el ser humano, para el encuentro humano entre mayores, niños, adolescentes y jóvenes? Esto que está planteando Beatriz de abrir la conversación, el diálogo, que puede llegar a todas las criaturas, a todos los adolescentes, a la juventud, ¿cómo se haría? ¿Cómo se propondría? Y la siguiente pregunta sería también si se logra entender la importancia. A mí me llamó la atención, por ejemplo, entre los niños y las niñas, cómo estaban dispuestos a participar, Leo, en la redacción de una versión amigable de la Agenda 2030, ¿no? Sí, así es. Bueno, los adultos que nos acompañaron el otro día en la conversación con los niños y las niñas se quedaron bastante impactados y sorprendidos por la forma en que los niños y las niñas tenían de comunicar sus ideas, ¿no? Esa simpleza, pero a la vez esa claridad y esa eficacia, ¿no? De ir al grano y de decir las cosas como son. Y fue muy inspirador para ellos, y entonces comentaron la posibilidad de construir esta versión amigable de la Agenda 2030, incluso de cualquier documento, de cualquier tipo de información pública que no es accesible para determinados colectivos, como pueden ser los niños y las niñas, incluso otros colectivos, ¿no? Ellos, por supuesto, dijeron que estaban dispuestos a trabajar, porque se supone que la manera ideal de hacerlo es también de manera participativa y teniendo en cuenta, como decía, ¿no? las voces de otras personas, de más personas, ¿no? De llegar a más gente, para que pudieran dar su opinión y para que pudieran construir de manera participativa esa versión amigable, más asequible, más cercana, de más fácil lectura, y que por tanto toda esta información llegue a las personas que realmente tengan que llegar. Estaríamos también trabajando por una comunidad más sostenible, ¿no? Más igualitaria para todos y todas. Adriana, este trabajo, este diálogo intergeneracional que ustedes han mantenido, ¿cómo se puede trasladar al resto de adolescentes en Canarias, ¿no? Yo creo que la mejor forma de trasladar todas estas ideas, al fin y al cabo, va a ser por redes sociales, ya que es algo a lo que todos los adolescentes pasan la mayor del día dedicándolo. Es decir, ya no solo en sus casas, sino ahora en las escuelas están todos los adolescentes siempre con el móvil. ¿Y qué hacen? Ver redes sociales. Es que no hay nadie que se salga de esa línea. Entonces, por redes sociales no solo podemos trasladar esto, sino que se pueden trasladar 7000 ideas más, y que al final van a tener muchísima repercusión en todos los adolescentes que, al abrir el Instagram, por ejemplo, y empezar a pasar historias, ver la misma idea. Es decir, por ejemplo, recicla, ver eso al final se les va a entrar en la mente y va a ser algo que se les quede grabado. Damián, y entre la gente joven, ¿se comprende la trascendencia de la Agenda, en este caso Canaria 2030? ¿O de los retos, los desafíos de los ODS? Pues depende de la gente joven, en realidad. Ya no solo la agenda, sino la vida en general, o sea, la manera en la que estamos viviendo, estamos un poco desconectados del mundo real, y hace falta un poco volver a reconectarnos a ese mundo. Hablarnos de sostenibilidad está bien, pero también hacernos partícipes de eso, porque tenemos la idea de que porque una idea aparezca muchas veces en la televisión, en las redes sociales, que nos las enseñen en clase o en casa o lo que sea, pues ya la aprendemos, pero nos falta realmente formar parte de eso, ¿no? Es como el tema de la inmigración. Hablamos mucho de la inmigración, pues es un problema, o esta gente pues necesita realmente, tenemos que trabajar en su identidad, en su integración, pero si trabajamos solo compartiendo fotos o mensajes desde el Twitter o desde nuestra casa o hablando con los compañeros, realmente no vamos a ser capaces de comprender la realidad del otro, ¿no? Y con la sostenibilidad es exactamente lo mismo. Podemos hablar del problema de los plásticos, podemos hablar del problema de la pérdida de biodiversidad, pero hasta que uno no forma parte de las realidades de todas estas problemáticas, no es capaz de comprenderlo. Por eso es muy importante las iniciativas como, ¿cómo se llama esto?, el aprendizaje y servicio, y todo este tipo de iniciativas que tratan de conectarnos otra vez con la realidad, que urge muchísimo, sobre todo en este contexto de globalización y de virtualidad en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya. De hecho, ustedes proponían establecer alianzas
para lograr objetivos, ¿no? Venían a decir algo así como que solos no podemos, o solas no podemos, ¿no? Tenemos que establecer alianza. ¿A qué tipo de alianza se refiere? ¿O con quiénes? ¿O qué se necesita a nivel incluso de competencia personal para establecer alianzas con las demás personas? Bueno, pues esto está relacionado con lo que estaba diciendo, ¿no? No solo hay desconexión con la vida en general, sino con el resto de personas, evidentemente. Y ya incluso dentro del ámbito de la sostenibilidad hay asociaciones que se dedican a... o incluso a veces un poco como de recelo, ¿no? De querer hacer las cosas mejor que el otro. Estamos como... la palabra capitalismo es como un poco un tabú, pero sí es cierto que se promueve mucho la competencia, y la competencia está bien, puede ser útil en algunos sentidos, pero hace falta también el colaborar, y tenemos que otra vez poner en valor, establecer redes entre asociaciones, entre personas, o volver a darle valor al hecho de las actividades colaborativas. Y luego ya, si saltamos a las instituciones, están las instituciones que legislan y un poco lo hacen de manera un poco independiente al pueblo, a las personas. Y hace falta conectar otra vez a las instituciones con las personas, porque parece que un político es como un ente que no desconectado totalmente del ser humano, pero en realidad es una persona que, por las razones que sea, por el sistema electoral que tenemos o lo que sea, pues como que se desconecta un poco realmente de para qué sirve su puesto. A veces nos olvidamos de que es un representante del pueblo y asumen unos roles que son un poco diferentes, ¿no? Hace falta interconectarlo todo por medio de la experiencia. Les voy a pedir, para concluir el tiempo que estamos compartiendo, alguna idea fuerza, alguna idea central, una idea esencial que pudiera quedar recogida, ¿no? como síntesis, como, pues eso, ¿no? Como idea fuerte, importante, de la experiencia que ha habido de los diálogos en cada grupo. Beatriz, ¿tú qué podrías señalar? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la Agenda 2030 como concepto nos parece muy interesante, pero que cada habitante de estas islas se convierta en agente de cambio. El cambio no viene de las instituciones, el cambio viene de que nosotros como ciudadanos seamos capaces de decidir qué futuro queremos y decirle a las instituciones qué es lo que queremos para que ellos lo hagan efectivo. Dasi, de lo que hablaron niños, niñas, ¿con qué idea nos quedamos? Para mí la idea principal es la participación, el que esto se haga de abajo arriba, el que se tengan en cuenta las voces, las opiniones de los niños y las niñas y de todos los colectivos, para que la Agenda 2030 sea algo real que venga de la gente y que por tanto se pueda poner en práctica y se pueda convertirse en una realidad. A los niños y a las niñas les preocupan muchas cosas, han puesto muchas cosas sobre la mesa, muchas propuestas, muchas ideas. Y a lo mejor si quisiera decir alguna idea fuerte de ellos y de ellas es sobre todo del eje del planeta. Les preocupa muchísimo el planeta, la contaminación, tienen muchísimas ideas para poder subsanar desde sus propias casitas, desde sus propias acciones particulares, desde sus colegios, desde sus familias, aportaciones para cuidar y mejorar el planeta y los animales y las personas que habitan en él. Adriana, ¿cuál sería la idea esencial? Justamente estaba recordando ahora que en una clase el otro día dijimos que para lograr un cambio hay que pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, que si queremos ver un cambio tiene que empezar desde uno mismo tiene que tener la iniciativa, porque si pretendemos que el cambio sea algo notable desde el primer momento y que sea global, no vamos a conseguir nada. Es decir, hay que tener los estándares altos, pero empezar por lo bajo. Es decir, siempre hay que empezar desde el suelo para luego tirar hacia arriba. Diciendo esto, me parece que esto es la Agenda 2030 y en la que nos hemos reunido varios colectivos es precisamente subir un escalón. Es decir, ya estábamos, por ejemplo, los adolescentes o el grupo de los adultos haciendo otras cosas, teníamos nuestros proyectos, habíamos conseguido cambiar un poco en nuestras zonas locales, pero que gracias a esto pues podemos llegar a repercutir muchísimo más y lo que queramos o no es dar un paso hacia arriba, ir subiendo escalones poco a poco. Y es por esto mismo que me parece que la participación de distintos colectivos, distintas edades, es algo esencial, ya que podemos ver que a pesar de que todos tengamos una visión distinta del mundo, encontramos los mismos problemas y tenemos la misma motivación por cambiar eso. Y eso es precisamente lo que me parece que esta agenda ofrece. Damián, cerramos contigo.
Pues a mí me gustaría resaltar la palabra inquietud, ¿no? Da la sensación de que hacer un cambio supone como un esfuerzo, efectivamente supone un esfuerzo, pero en los diálogos que estamos teniendo el otro día, las personas con las que estábamos, para mí, al menos como yo las veo y con el círculo de gente con el que me estoy moviendo últimamente, es gente plena, que disfruta realmente de lo que está haciendo y que tiene como una serie de valores que son muy importantes y que contribuyen a ser un ser humano más feliz, más contento de la vida con la que está lidiando, vamos. Y creo que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? En la sociedad, de que parece que ahora estamos volviendo atrás, parece que ahora todo esto es como un atraso, ¿no? Pues ahora tenemos que consumir menos, tenemos que no sé qué. No es solo un decrecimiento a nivel económico, sino es un crecimiento a nivel personal. Hace falta tener inquietud y querer descubrir el mundo en el que estamos, que al fin y al cabo el ser humano tiene una curiosidad enorme y al igual que un artista o un músico se entrenan para disfrutar de la música, creo que nos hace falta un poco de entrenamiento para aprender a disfrutar de la vida otra vez, de las pequeñas cosas. Muy bien, bueno, pues con eso vamos a poner el punto y final a esta conversación. Beatriz, Damián, Adriana, Dácil, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, buenos días a los cuatro por acompañarnos. En la anterior conversación que hemos tenido se ponía de manifiesto cómo entre niños y niñas, por ejemplo, entre adolescentes y la juventud, y las personas mayores tienen una visión global, ¿no? Cómo tienen ese enfoque global de la agenda canaria, ¿no? De la Agenda Canaria 2030. Vamos a empezar por el área de educación, si les parece, y te pregunto, Nino, ¿cuáles son los retos para esa educación de calidad que han detectado? Vale, en mi opinión, para darle voz a la gente joven y a la adolescencia, primero tienen que creer que tienen esa voz, ¿no? Así que el primer factor que influye a la hora de educar es tener altas expectativas. Si yo te digo a ti que tú eres una buena periodista y puedes hacerlo bien, vas a hacerlo muchísimo mejor. Esto ya está demostradísimo, ¿no? Así que lo primero es empoderarles y que ellos crean y ellas que tienen voz. Si no crees que tienes voz, no puedes usarla, ¿no? Y luego hay que usarla. Y para usarla también hay que habilitar espacios, ya sea redes sociales, concursos, competiciones, donde esos pequeños y esas pequeños agentes de cambio puedan un poquito desarrollarse, ¿no? Darles oportunidades, pero esa oportunidad, sin tú creer que tienes una voz y que tienes algo que decir y que vas a ser escuchada, es súper difícil. Incluso poner de moda la política, poner de moda el activismo como una manera de estar activo y estar activa en el mundo, de poder cambiar tu entorno, que sí que se puede cambiar el entorno si se trabaja para ello, y para eso lógicamente hace falta formación al profesorado en educación de calidad, porque estamos educando como hace en algunos lugares y algunos profes, ¿vale? No quiero generalizar, pero como hace 100 años, ¿no? Pero el mundo no es el de hace 100 años y los restos no son los de hace 100 años, ¿no? No podemos tener un mejor futuro si educamos como en el peor pasado. Fíjate que la gente más joven, las criaturas, los niños, las niñas, ¿no? que tienen esa visión global que decimos, ¿no? De cara al 2030, son sensibles también a otras necesidades, no solo a las infantiles, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, en el diálogo intergeneracional que mantuvieron con las personas mayores, ¿no? Las propuestas de solución también que se presentan para aliviar la soledad, ¿no? Me gustaría que abordáramos también esto, Kim, contigo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo resultó ese diálogo y a qué conclusiones llegaron, ¿no? La verdad es que, como comentaba el compañero, fue muy interesante el poder compartir ese tiempo con los menudos. Hoy en día los mayores estamos, como decía una compañera, en una cajita, los pequeñitos en otra cajita, y cada uno lo van metiendo en una cajita, y eso nos está restando riqueza de vida, riqueza de comunicación, riqueza de crecimiento personal, y por ahí pienso que es muy importante en el aspecto de lo que es el cohousing intergeneracional, el poder convivir los mayores con los más menudos o los jóvenes, que exista ese feedback tanto de los pequeños hacia arriba, que les dan alegría, les dan vida, les dan viveza, como de los mayores hacia abajo, que les aportan conocimientos, experiencias, incluso los apartan. Yo estoy un poquito en contra, yo uso móvil como todos, pero en contra. Yo veo los chicos que se reúnen, se encuentran y los ves todos sentaditos con el móvil mirando. Por favor,
interactúa, vive, comunícate. Y luego el móvil, úsalo también, pero en otros momentos. Entonces la intergeneracionalidad nos puede aportar esa riqueza que ahora mismo pienso que se nos está perdiendo. Ya. Quien acabas de nombrar el cohousing, ¿cómo surgió esta idea y cómo se implica esta forma, este enfoque en la Agenda Canaria? Bueno, el cohousing hace muchos años ya que existe. Yo ahora mismo no te sabría decir fechas precisas, pero nace en el norte de Europa como una idea de mejorar la calidad de vida de las personas que allí pues estaban residiendo. De hecho, si miramos un poquito para atrás, los que somos un poquito mayores, no es un modelo de vida que vamos a inventar, esto ya existía. Había los pueblos, había la intercomunicación, había el cuidado de unos con otros. La educación de los hijos no era exclusiva de padres y escuela, era el entorno, era el barrio el que también se preocupaba de que esos niños crecieran bien. O sea que es algo que ahora se le ha dado como un cierto grado de evolución. Yo pienso que huyendo un poquito del individualismo para caminar hacia el colectivismo. O sea, el ser humano evolucionó mucho cuando empezó a vivir en comunidad, cuando empezó a compartir cosas. Eso le dio mucha riqueza. Y un poquito esto lo estamos perdiendo. Alguien dirá, no, pero fíjate, aquí en Santa Cruz estamos mucha gente. Sí, pero ¿realmente existe ese lazo, esa comunicación, esa proximidad? ¿O solo estamos muchos aislados? ¿Se puede vivir en soledad en una plaza con 1000 personas? Entonces el cohousing persigue justamente el contacto, la proximidad de la persona, el crecimiento en ese sentido. Ya. De los diálogos intergeneracionales también se desprende la conciencia, el tratar de comprender, al mirar más allá de nuestras islas, tratar de comprender otras culturas, ¿no, Vicente? Ahora sentías cuando hablaba Kim sobre el trabajo en común, el trabajo colaborativo, que creo que es algo que además tú conoces bien, ¿no? Decían los chicos que se preocupaban por los colectivos más vulnerables, por ejemplo, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión. ¿Qué soluciones, tú has participado en algún diálogo, ¿no? ¿Qué soluciones manejaban para este desafío? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy importante, ¿no?, que a diferentes niveles nos preocupemos y nos ocupemos de las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Ya eso es un premio, ¿no?, a la predisposición que tenemos de intentar aportar, hacer aportaciones para que todas las personas se sientan incluidas, ¿no? Yo creo que por esa parte es muy loable la diferente aportación que han salido en los diálogos, ¿no? Habría que plantearse que cuando hablamos de colectivos, los colectivos encierran una enorme complejidad. El colectivo de las personas vulnerables es muy heterogéneo, el colectivo de las personas migrantes también es muy heterogéneo, ¿no? Quizás habría que comenzar primero por conocerlos en profundidad, para analizar cuál es su realidad, cuál es su situación, cuáles son sus problemas, cuáles son sus expectativas. Y algo que me parece trascendental en la situación actual es que al formar parte también de la mejora colectiva que todos y todas aspiramos a tener, se cuente con esas personas, que no sean solamente los receptores pasivos de las medidas que se puedan articular por las personas que quizás tienen más capacidad de hacerlo, sino que intentemos involucrar también a esas personas, aunque tengan dificultades, aunque les cueste llegar un poco más, que arbitremos estrategias para que las personas se sientan ya incluidas desde el momento en que tienen que hacer una aportación para la mejora colectiva. Entonces por ahí creo que viene una estrategia muy importante. Antes hablaba, por ejemplo, de la intergeneracionalidad, que es fundamental. Nuestras sociedades son diversas, son heterogéneas, son cada vez más complejas. Tenemos que ver cómo esa complejidad la hacemos más factible desde el punto de vista de la aportación que tenemos que hacer todos y todas al progreso colectivo. Sí, esa sería una de las cuestiones, ¿no? También lo hemos visto antes. ¿Cómo se articula eso, ¿no? ¿A través de qué tipo de foro? Cuando dices tú hay que buscar estrategia. Kim ponía el ejemplo del cohousing, ¿no? Qué interesante es, ¿no?, generar comunidades donde se juntan diferentes personas y que generan un objetivo común, ¿no?, un objetivo compartido.
Casualmente me tocó mi ODS preferido aquí a mi lado, que es el número 11, ¿no? que nos pide que avancemos hacia la conformación de territorios más inclusivos, territorios, comunidades más inclusivas, más seguras, más resilientes, que ahora está muy de moda ese término, ¿verdad?, para ser más resistentes ante la adversidad, y más sostenibles. Tenemos que preparar nuestra sociedad para que realmente sea inclusiva. Inclusiva no es solamente que cada persona pueda tener una respuesta, sino que las personas participen del diseño de la propia respuesta, para que realmente todos seamos partícipes y corresponsables de la definición de la solución y luego de la aplicación. Entonces tenemos que conformar ese tipo de espacios que a todos los niveles. ¿Quién hablaba de una plaza? Una plaza, una calle, un barrio, un municipio. Tenemos que caminar en esa dirección, no hay otra, desde lo pequeño, desde lo diminuto, desde lo más cercano, ya hasta cuestiones de escala superior. Yo creo que no es imposible, hay que tener voluntad, ¿no? Y hay que seguir a veces lo que nos están planteando los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya, en este sentido, recuerdo que UNICEF propuso en los diálogos intergeneracionales apostar por el sello de ciudad amiga de la infancia. Quizás un buen momento para explicar, Rosa Gloria, en qué consiste esta iniciativa. Bueno, es un programa que tiene UNICEF desde el principio del milenio. Lo lidera UNICEF, pero hay otras importantes organizaciones que la apoyan. Y es un programa destinado precisamente a fomentar uno de los derechos de la infancia y adolescencia, que es el de la participación infantil y adolescente. Ese programa, yo siempre digo, es el que más me gusta de UNICEF, porque me parece fantástica esa posibilidad de que se le escuche la voz y que se tengan en cuenta sus opiniones en aquellos asuntos que les atañen. Es un programa muy bien estructurado. Es el gobierno local, municipio, cabildo. En nuestra comunidad tenemos 2 cabildos integrados dentro del programa de Ciudades Amigas de la Infancia. Esa capacidad que tiene de que el gobierno local asuma el programa, y hay un compromiso político, pero hay un compromiso técnico también, para que ambas trabajen con la misma idea y junto con la oposición en el momento en que se diseña el inicio del programa, porque es importante que todos estén unidos y para fortalecer a la infancia y a la adolescencia de ese municipio. Abarca fundamentalmente, después también es importante que exista un plan de infancia y una ficha financiera para la ejecución de todas las acciones. O sea, tiene una estructura, pienso yo, modélica, y además se puede ver que en la práctica está teniendo un desarrollo de esa infancia y adolescencia de los municipios que están participando en este programa de Ciudades Amigas de la Infancia, exquisita, porque además no solamente hacen ese efecto de empoderamiento de la infancia y adolescencia, sino que además contagian al resto del municipio y hacen ese efecto que tú dices, y ellos hacen programas específicos de ciudades verdes, de parques, todos destinados, lo que es para infancia, lo que es para los niños y niñas más vulnerables, para la ciudadanía en general. Trayectos al cole saludables, programas en los que el reciclaje de todo, en cuestión de plástico, de reciclaje de alimentos, de tener un respeto no solamente también a las personas, por supuesto, pero también a la naturaleza. De hecho, te diré que este año pasado, a finales de año, en noviembre, en el entorno del 20N, que como sabes, de noviembre me refiero, el 20 de noviembre que se conmemora la Convención de los Derechos del Niño, ellos hicieron un foro, el 4º foro de participación infantil y adolescente autonómico, en los que expusieron sus problemáticas y sus propuestas a cada uno de los ODS. O
O sea, es un trabajo muy bonito que además está publicado porque hicieron un manifiesto final. Ellos son un motor excelente. Creo que ustedes han podido comprobarlo en la reunión que hubo hace unos días atrás en cuanto a este diálogo intergeneracional y todas las propuestas que hicieron la infancia. La adolescencia nosotros la tenemos metida también con nosotros porque es un proceso evolutivo y el grupo de adolescentes es un grupo ya muy potente, bien formado en toda la estructura y su voz es diferente a la juventud y por supuesto a la adultez, ¿no? Y nos hace cambiar de un modo muy sencillo, muy llano. Ellos hablan de un modo diferente a los adultos, nosotros ya estamos como muy estructurados y encasillados, y ellos te dan una frescura que te permite hacer una visión de las cosas como muy práctica y aplicable. Una de las líneas de pensamiento que surgió en los diálogos con la gente más joven, incluso con las criaturas, expresaba la compatibilidad, la necesidad de la compatibilidad de la vida laboral con la vida personal. Decía, ¿de qué manera se puede abordar la conciliación familiar que facilite la atención, el cuidado, el acompañamiento, la educación de los niños y las niñas? No sé cómo abordaron este tema, Nino, si... Sí, la verdad es que es una cuestión compleja todo el tema de conciliación, pero sí, realmente al final es también fijarnos en modelos productivos que funcionan y que no por estar más horas trabajando el rendimiento es mayor, ¿no? Pero lo relaciona igual con la educación, no estar más horas en un centro educativo o estar más horas por la tarde haciendo tareas es igual a aprender más, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede extrapolar casi a cualquier campo y también al tema de la conciliación. Vicente, Kim, no sé si podrían aportar algo en este sentido. Estamos hablando de la necesidad de buscar solución para conciliar, ¿no? Para hacer posible la vida laboral con el resto de la vida, ¿no? Claro, estaba enfocado desde el punto de vista de la atención a los niños, de la educación de niños y niñas. No sé qué solución se puede atisbar en ese sentido. Y la comunidad era un marco en el cual las personas se desenvolvían en un entorno de confianza, interactuaban unas con otras. Ahí habitualmente o a veces los niños y las niñas eran del barrio y no de la familia X. Las personas se podían ir a trabajar sin ningún tipo de problema porque los niños y niñas venían del colegio, a lo mejor iba a buscarlos una persona. Podía ser un mayor, podía ser una persona que no tenía ocupación en ese momento. Entonces, desde mi punto de vista, la clave es recuperar las coordenadas comunitarias, que las hemos perdido totalmente por el tipo de vida que llevamos. Vivimos enajenados, ¿no?, de nuestra realidad más próxima. Los barrios no funcionan como barrios, ni los pueblos, funcionan simplemente como lugares a los que vamos a dormir, a los que vamos a descansar, y realmente vemos las calles desiertas. Cuando recuperemos esa vida comunitaria, esa pujanza comunitaria, seguramente tendremos muchísimas alternativas para mejorar nuestra calidad de vida, mejorar, por ejemplo, el tiempo que nos dedicamos incluso a nosotros mismos con diferentes actividades que no sean solo estar pegados a un televisor, a un dispositivo electrónico. Mejorará el entorno social, pero también el entorno físico, el ambiente de un lugar determinado. Entonces quizás es simplemente recordar un poquito cómo éramos antes, cómo éramos, y ver cómo podemos adaptar eso, obviamente, a una realidad que ha cambiado, a unos entornos que han cambiado, pero entiendo que la solución está simplemente en poner el retrovisor y mirar hacia atrás. Yo lo tengo claro porque lo viví cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, incluso cuando empecé a ser una persona madura, lo viví en diferentes lugares y era algo realmente maravilloso, ¿no? Y también ahora mismo veo que es una carencia grande que tenemos como sociedad. Nino, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la educación, el funcionamiento de la comunidad, esto que dice Vicente, ¿no?, la necesidad de volver a aquello?
Sí, en educación muchas veces lo que intentamos hacer es con proyectos de aprendizaje de servicio, incluso con gente mayor y con gente del barrio, de involucrar al barrio en pequeñas acciones, ¿no? De repente hacemos un proyecto donde la gente mayor viene a un spa, a nuestro centro, y hacemos diferentes masajes de manos, por ejemplo, y tenemos actividades donde se integra al barrio, a las personas mayores del lugar, y de repente se crea, un poco como decíamos, se crea magia, ¿no? Cuando juntas a la gente mayor con la gente joven y piensas, ¿por qué esto no está articulado a nivel ciudad, barrio? Y es verdad que hay que buscar las fórmulas, porque... El reto está hacerlo en la plaza, el reto está hacerlo en la cancha, el reto está hacerlo fuera del centro educativo también. Totalmente, pero es verdad que un primer paso más obligado es el centro educativo, y como ya tienes una buena experiencia, quizás si luego lo haces en la plaza, porque como está esa experiencia buena previa, a lo mejor va y funciona. Y entonces es súper interesante. Para mí ocurre magia cuando se juntan todos estos colectivos y ves que realmente funciona. ¿Qué pasa? ¿Alguna fórmula para esto articularlo? Y va a ser difícil porque creo que el cálculo es que en el 2050 el 70% de la población va a estar en grandes ciudades. ¿Cómo haces esto en una ciudad de 40 millones de habitantes? Todavía en Tenerife escapamos un poco, ¿no? Fíjate, si lo haces en el centro, lo va a haber un número reducido de personas. Si tú esa misma actividad, la misma, la llevas a la plaza del barrio, la va a haber un montón de personas más, y habrá personas incluso que se acerquen para intentar participar. Ese es el pequeño paso que tenemos que dar. Totalmente, y puede ser interesante incluso desde el centro en el que yo trabajo, cuando se pueda por la pandemia, organizar algún tipo de jornada con gente mayor, alguna actividad donde nos retroalimentemos y que se haga en un espacio público, que no se haga entre las cuatro paredes de un centro, y por fin sacar a la vida real la educación, ¿no? Sí, me recuerda mucho también con el proyecto de UNICEF que contaba antes. Totalmente. Rosa Gloria. Vamos a ir casi concluyendo. Si tuvieran que destacar alguna idea esencial, decimos una idea fuerza, ¿no? De esta experiencia de diálogo, de conversación intergeneracional, ¿qué destacaría cada una, cada uno? ¿Con qué se quedarían, Rosa Gloria, en tu caso? No te vi bien. Como idea central de estas conversaciones que nos han precedido, ¿no? De este diálogo entre generaciones, ¿no? De cara a los desafíos, a los retos que plantea la propia Agenda Canaria, ¿no? ¿Qué idea central o qué quisieras tú subrayar? Bueno, yo desde UNICEF, en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, considero que vertebrar esos derechos dentro de todos los ODS nos dan clave para poder funcionar. De hecho, es tan sencillo que los niños lo visualizan rápidamente. Si nosotros les preguntamos, salimos de aquí, vamos a la calle y le preguntamos, oye, ¿tú sabes lo que son los ODS? ¿Sabes lo que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible? La gente te mira como espantada, como diciendo, esta está un poco ida, no entendemos. Ese no entendimiento que los niños, que son una fuente de sabiduría, lo captan con una rapidez, después son capaces de aplicarlo, como dices tú, en educación, en todo el problema de la brecha digital que ha surgido durante la pandemia, todos los problemas que ellos tuvieron, porque la verdad que fueron señalados al principio de la pandemia como algo que va a ser contagioso, y ellos tenían miedo en un principio, todo el problema de tipo de salud mental que sufrieron como el resto de la población, pero ellos calladamente, porque estaban como muy preocupados de ser fuente de contagio a sus padres y a sus abuelos. ¿Cómo se marcó eso? Después ya la cosa ha ido cambiando y ellos van respirando su capacidad de poderse volver a conectar con su familia, con su entorno. Son grandes agentes de cambiar el entorno. Hay programas preciosos dentro de nuestra comunidad autónoma, que además ha sido premiado recientemente, el Plan de Frutas y Hortalizas de Canarias, que lo acaba de premiar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Está estructurado de ese modo. No solamente das conocimiento, formas a los docentes, ellos forman a los niños, pero ellos son la fuente que va a comunicar al resto, y se ha podido comprobar que no solamente ellos han aumentado el consumo de frutas y hortalizas personalmente, lo han hecho en su familia y lo han hecho en el entorno de la ciudad donde viven, en el entorno de barrio. Son agentes de cambio, son un potencial que no está plenamente desarrollado. Y aparte de que después
el cambio intergeneracional, ellos son también motores de ese cambio, porque desde la estructura de adultos que nosotros tenemos, nos ponemos arriba y ellos van a ser los receptores. No, ellos son grandes donantes. Pues nos quedamos con esa idea, ¿no? Niños y niñas como agentes de cambio. Y hay un desafío, un reto también, que me parece que se desprende de lo que has dicho, que es la divulgación, que la sociedad, que la ciudadanía comprendamos la trascendencia de la Agenda Canaria. ¿Cuál sería tu idea, Nino? Yo destaco que las voces valen todas por igual, de una persona de 95 años y una persona de 5, y que la adolescencia y la juventud es un pequeño porcentaje del presente, pero será el 100% del futuro. Entonces, cuanto mejor educación tenga, serán los adultos responsables que necesita un mundo sostenible, ¿no? Que es a donde nos debemos encaminar, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, que todas las voces valen lo mismo, ¿no? Que tenemos que clasificar a las personas por, si tienes entre 40 y 60 años, tu voz es válida. Si ya estás jubilado o jubilada, ya no es válido. Y si eres muy pequeño, mira, tú cállate y aprende de los adultos. No. Así estamos, ¿no? Así estamos, que hemos perdido la inocencia y no respetamos a nuestros mayores. Entonces, para mí todas las voces valen igual. Me quedo con esa idea. Muy bien, Kim. Bueno, yo quizás la frase o las palabras que más destacaría para la consecución de las ODS sería individualismo frente a colaboracionismo. El individualismo cada vez nos separa, nos entristece, nos hace consumir más y nos lleva a puntos, yo pienso, no deseables para el ser humano. El colaboracionismo, por contra, consigue precisamente todo lo contrario. Va a conseguir que esos niños pequeñitos vivan rodeados de gente, no de ordenadores o de tablets, sino de gente que les van a hacer crecer en sus capacidades, en su concepto de lo que es el ser humano. Los adolescentes lo mismo. ¿Por qué el adolescente muchas veces deriva hacia caminos no deseados? Porque está solo, se siente abandonado en el mundo. Un adolescente que vive en un entorno familiar de mucha proximidad, con gente a su lado, y no gente cualquiera, sino sus familiares, aquellas personas que quieren que crezca bien, que no crezca en sentido, pues a lo mejor no deseable. Ese niño, en colaboración, en un grupo de sociedad que lo acoge, que lo quiere, va a crecer y va a fortalecerse muchísimo, va a ser ese futuro que queremos que luego nos encontremos. Ya. Pues Vicente, cerramos contigo. Tenemos que derribar las barreras que artificialmente hemos construido entre nosotros mismos, ¿no? Entre las diferentes generaciones, entre personas de diferentes edades y de diferente naturaleza, ¿no? Tenemos que construir comunidad, tejer comunidad. Sabíamos hacerlo, lo hemos olvidado, tenemos que refrescar un poco las ideas, ¿no? Coger lo bueno que tuvo ese pasado reciente e incorporar los elementos nuevos, ¿no? Y en ese proceso de trabajo, yo quiero pensar que los niños y las niñas no son el futuro, son el presente. A veces siempre proyectamos a nuestros niños hacia el futuro. Sería muy bueno que los aprovechemos ahora que los tenemos, porque probablemente, como bien se decía, son agentes de cambio ahora. Entonces, la apuesta es ahora. Ya veremos qué pasa en el futuro, que es importante el futuro, pero si sembramos bien ahora, seguramente podremos tener un magnífico futuro compartido. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vicente, Kim, Rosa Gloria, Nino, muchas gracias por haberse venido hoy hasta aquí y por dialogar una vez más. Muchas gracias. Les doy la bienvenida. Nos acompaña José Luis Figueroa de la Paz, jefe de gabinete del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. A su lado, David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Está con nosotros también María Dolores Rodríguez González, viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes, y Laura Fuentes Vega, directora general de Juventud de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Esta conversación que vamos a tener en estos minutos viene precedida de diálogos intergeneracionales para la construcción de la Agenda Canaria 2030, incluso también de otras conversaciones que acabamos de mantener ahora ya a modo de conclusión, ¿no? Pero
para iniciar este diálogo en este momento, David, sería bueno aclarar cuál es el alcance, qué se pretende en la visión de la Agenda Canaria 2030, hasta dónde queremos que llegue ese enfoque. Bien, gracias Rocío. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible lo que pretende es pues cumplir, no voy a decir el mandato porque no es de obligado cumplimiento, pero sí un poco los compromisos que adquirieron 193 países, entre ellos España, en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, y es tratar de resolver los grandes retos planetarios que tenemos por delante, teniendo en cuenta que la mejor forma de atender dichos riesgos y megatendencias es actuando desde lo local hacia lo global. Esa es un poco la idea. Ese ejercicio que estamos haciendo es el de localizar la Agenda 2030 en Canarias, la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, para tratar de atender nuestros retos, nuestros grandes retos región, pero sin descuidar también que debemos de atender a esos grandes retos planetarios, como podría ser el cambio climático, la lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera. Llama la atención de la observación de los diálogos, de la conclusión de estos diálogos, por ejemplo, entre el diálogo que mantuvieron infancia y personas mayores, llama la atención la visión global, lo hemos puesto de relieve también en las conversaciones anteriores, la visión global de los niños y las niñas, ¿no? Ese concepto de ciudadanía global, ¿no? Poderosamente me llamó la atención especialmente ese término, también el lenguaje que ellos utilizan, que es muy sencillo para explicarlo. Y también hay que tener en cuenta que en esos diálogos que ellos mantuvieron con todos nosotros, ¿no? En ese lenguaje tan sencillo, la idea tan clara que tenían de ciudadanía global. Y también ahí se demuestra el tema de que los proyectos que se realizan en los centros escolares, que emanan también de todo el trabajo de la consejería, se está realizando y que está siendo efectivo. A mí me tocó estar en infancia, que son los más pequeñitos de todos en ese momento, y ahí es que la conversación era como si fueran personas adultas, además con un lenguaje, bueno, no sé, las personas que coincidíamos en eso, es que lo tenían como muy asumido, ¿vale? Con unas propuestas además muy claras. Laura, en el caso de adolescentes y juventud, a las criaturas les preocupaba más el planeta, ¿no? Están como muy enfocados en la salud del planeta. En el caso de adolescencia y juventud, miraban también a su propia realidad actual y al futuro laboral, ¿no? Les preocupa especialmente. Este se planteaba como uno de los retos, como uno de los desafíos más importantes. Creo que es un reto de las instituciones, de las empresas, del gobierno de Canarias y de la propia sociedad canaria, ¿no? Llevamos muchos años, es verdad que esto no es nuevo, no es de la pandemia, pero la pandemia ha generado muchísima más incertidumbre y una realidad, si cabe, mucho más dramática, ¿no? La mayoría de las jóvenes y jóvenes de nuestras islas pues están estudiando y no saben ni siquiera para qué o con qué fin, ¿no? Porque tienen mucho miedo a la incertidumbre económica, más allá de la sanitaria y de la social que tenemos. Creo que como instituciones tenemos que ese reto que ya teníamos antes de la precariedad, de un paro juvenil que siempre ha sido alto en las Islas Canarias, de la temporalidad y de los salarios bajos, incluso de la brecha que hay, ¿no? en tener sobrecualificación y seguir trabajando en el sector servicios. Por eso es tan importante esta conciencia que tiene la gente más joven en los temas de igualdad, en los temas de cómo combatir la lucha contra el cambio climático, porque necesitamos puestos de trabajo nuevos, crear en toda esta gente la experiencia de la gente más mayor, de la gente que nos ha precedido. Necesitamos esa experiencia, pero las nuevas ideas, la innovación y generar puestos de trabajo diversificados, que al final la nueva tecnología, la investigación, la digitalización primen, y también desde lo público, desde las empresas y desde lo público, para que se haga esa asociación que en Canarias siempre ha faltado, donde no solo todo sea el turismo, donde el turismo sea una más de las vertientes, porque creo que la gente joven necesita recuperar esa esperanza también, ¿no? en nuestras islas, y en que se puede vivir aquí, estudiar aquí, investigar aquí y aprender que podemos ser potencia no solo en turismo, sino también, por ejemplo, en investigación, en nuestros mares, en ecologismo, en muchas más cuestiones, por ejemplo, también en igualdad, ¿no? Entonces creo que nos queda un camino
y que necesitamos responder a la gente joven dándoles ese abrazo para que abracen de alguna forma la esperanza, para que no dejen de estudiar y no siga subiendo la tasa de abandono escolar, porque lo otro, que es el mercado laboral, nos va a quedar un tiempo para empezar a diversificarlo, porque llevamos muchos años en proceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa apuesta es que los jóvenes la tienen mucho más segura que a lo mejor las generaciones venideras, que veían todo más con una cierta certidumbre, ¿no? Nos queda a nosotros luchar porque para ellos no prime la desesperanza. Sí, una de las reflexiones que pusieron encima de la mesa adolescencia y juventud tenía que ver con ampliar, ¿no? esto de la diversificación económica, ¿no? Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta propuesta respecto a las salidas laborales, y decía: una de las soluciones apunta a potenciar en cada isla nichos de empleo específicos en el ámbito de las ciencias biológicas y ambientales que garanticen la sostenibilidad ambiental. ¿Qué opinión les merece esta idea, José Luis, por ejemplo? Bueno, realmente están acuñando una de las estrategias que desde el Gobierno de Canarias impulsamos, que es la renaturalización de Canarias. Tenemos 3 estrategias básicas, que es la descarbonización de la economía y del territorio, con las energías limpias, que lo tenemos que hacer antes del año 2040, tal como ha marcado el Parlamento de Canarias, de que el perfil futuro de esos jóvenes está marcado en el tiempo también. Queremos descarbonizar antes del 2040. Tenemos que recircularizar todos los residuos para que sean recursos para nuestra industria, es decir, son bienes industriales que tenemos que evitar tirar en los vertederos y tenemos que reconvertirlos en bienes útiles para crear empleo. Y por otro lado, renaturalizar. Renaturalizar significa duplicar las zonas verdes de las ciudades, significa tener un entorno sano para todos nosotros, pero también muy interesante desde el punto de vista turístico y también desde el punto de vista de la capacidad técnico-científica que tenemos en campos como la biodiversidad o la biotecnología, que son temas por explorar. Tenemos un potencial biotecnológico enorme y la ley precisamente de biodiversidad que estamos trabajando ahora, una de las pautas que quiere seguir es poder desarrollar esa biotecnología con el marco legal que precisa, ¿no? Estamos trabajando en lo que hemos llamado el ecosistema de leyes para la transición ecológica, que son la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley Canaria de Economía Circular y la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales. Esas 3 leyes son las puntas de lanza para luego hacer una revisión de cómo usamos el territorio en la Ley del Suelo, y ese marco normativo es el que va a poder hacer posible esto que plantean las nuevas generaciones y además esperamos tenerlo en 1 o 2 años más. Es decir, en este año tendremos la Ley de Cambio Climático y el próximo esas otras 2 leyes que marcarán esos 20 años donde queremos descarbonizar Canarias, ¿no? Y en el marco normativo este que se está planteando, ahí estarían las alternativas, por ejemplo, al paro juvenil, David. Ahí estaría, perdóname. Las alternativas al paro juvenil. Al paro juvenil. Al paro juvenil, sí, las salidas laborales. Quería comentar precisamente a raíz de esa inquietud, ¿no? Totalmente justificada por parte de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Pero primero, en relación a la mesa de infancia, ¿no? Que tuve la suerte también de participar junto con la viceconsejera y comparto totalmente esa impresión positiva que me llevé al ver, ¿no? Cómo esa cosmovisión que diríamos los adultos, pero que al final ellos, con un lenguaje muy sencillo, pues te dan una lección, ¿no? Y sobre todo la capacidad de empatía que tenían, ¿no? Esa preocupación por pueblos y sociedades que probablemente ni conozcan, ¿no? Ellos hablaban del continente africano y el continente asiático, pero entendíamos perfectamente lo que querían decir, ¿no? Y en relación al tema del desempleo juvenil y esa inquietud por el futuro, ¿no? Son muchos los problemas que están detrás o los factores que explican cuál es el problema del desempleo tan elevado en Canarias y el desempleo juvenil. Son muchos, señalaré 2 que creo que vienen al caso. El primero tiene que ver con la formación, ¿no? Es verdad que tenemos un problema de quizás inadecuada formación, inadecuadas capacitaciones entre la población en general activa en Canarias, especialmente en determinados grupos juveniles de jóvenes. Y por lo tanto la política de formación, educación-formación tiene que ser una prioridad. Dicho esto, otro elemento importante y que nos recuerda que el empleo es una demanda derivada
tiene que ver con la elevada concentración de la actividad económica y por lo tanto la generación de puestos de trabajo en unas pocas actividades que además son muy sensibles a la coyuntura, especialmente la coyuntura internacional, ¿no? De tal manera que formación sí, pero acompañada de un proceso de diversificación y por lo tanto de fomento de esas competencias emergentes, en nichos de empleo emergentes que, por ejemplo, ha señalado anteriormente José Luis, ¿no? Al calor de esta transición, por ejemplo, transición ambiental, pues está claro que van a surgir muchísimas nuevas oportunidades de empleo que además se van a ver, digamos que elevadas gracias a la inyección económica de los fondos Next Generation y por lo tanto tenemos que acompañar la aparición de esos nuevos nichos de mercado compatibles con la sostenibilidad ambiental de las adecuadas políticas de educación y sobre todo de formación que permitan que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes tengan las capacitaciones necesarias para poder acceder a esos puestos de trabajo que sin duda van a aparecer. María Dolores, desde ese punto de vista, ¿qué se hace en educación? En educación hay un planteamiento, todos lo sabemos, con la formación profesional, es decir, hay un nuevo planteamiento desde el Ministerio que nos abarca a nosotros también aquí en nuestra comunidad autónoma y con la que estamos de acuerdo. Es decir, la formación profesional necesita un giro, una transformación. Nosotros hemos vivido hasta ahora de un turismo no sostenible y lo que tenemos que ir es hacia un turismo que sea sostenible en cuanto a recursos y también en cuanto a territorio, que no gaste o desgaste el territorio. Eso nos va a suponer nuevas expectativas con las que estaban ahora planteándose con el tema de la ecología. Nosotros en formación profesional ya estamos con nuevas familias profesionales. Aquí en Canarias el ámbito digital, el ámbito tecnológico, donde tenemos en estos días de pandemia muchas personas de otros países se han establecido a trabajar desde aquí, desde las islas. Lo digo porque al visitar yo determinados centros escolares me lo dicen los directores, ¿no? que hay muchas personas de otros lugares que están trabajando de forma digital, de forma tecnológica, pues con determinadas empresas. Eso nos falta a nosotros aquí desarrollar para nuestro alumnado. Yo también considero que el alumnado tiene que soñar. Nosotros siempre proporcionamos medios o recursos para que la gente se adecue, busque aquello con lo que más desea, pero tenemos entre todos que hacer posible que esos jóvenes que abandonan el sistema vuelvan al sistema. Tenemos que crear esos puentes y esos recursos para que ellos vuelvan y que sueñen con cosas, con aquellos deseos que tienen, que no sea solo un ámbito, el ámbito turístico, sino que eso se amplíe. Tenemos unos grandes retos, ¿vale?, en educación. Yo creo que tenemos bases suficientes como para poderlo desarrollar. De hecho, nuestros planes en la consejería parten de los 3 elementos que hay aquí que nos han planteado: el elemento de la igualdad, el de la equidad y el de la inclusión, y en eso es lo que nosotros intentamos desarrollar en todos los ámbitos normativos, tanto con normas para los centros de infantil, de secundaria, como también para los centros de formación profesional, y en eso es en lo que estamos trabajando. Tenemos el tema del agua, que es muy importante también en el tema de una agricultura ecológica. Entonces estamos fomentando pues todo eso ya desde la base con proyectos de huertos escolares. En el tema de los comedores, los ecocomedores, que también trabajando con la Consejería de Agricultura para hacer un fomento, y luego en la formación profesional también en ese desarrollo de una agricultura mucho más respetuosa y mucho más ecológica. El tema del agua también, que también tenemos ciclos dedicados precisamente al tema del reciclaje y de la reutilización del agua por nuestra propia escasez. Entonces yo creo que estamos ahí, que estamos en camino, pero que nos queda todavía mucho que hacer. También pienso, no sé si hablo demasiado a veces en este aspecto, que también la formación no es una formación de un momento determinado, en unas circunstancias determinadas. La formación tiene que ser un proceso a lo largo de toda la vida. Tenemos que tener la idea de que nos estamos preparando y nos estamos
formando continuamente hasta el final, y en eso también nosotros tenemos que también cubrir todas esas necesidades y crear puentes. En el tema del desarrollo sostenible hay que pensar que educación es un objetivo, que es el objetivo número 4, y nosotros consideramos que es el eje, el andamiaje, ¿no?, de que también hablan en algunas personas especializadas en el tema. En todos los aspectos somos nosotros, la educación, quien tenemos que desarrollar y fomentar. Yo creo que en el caso concreto nuestro de la Consejería de Educación se está trabajando hace mucho tiempo, y yo creo que los resultados se están viendo en estos diálogos intergeneracionales, donde hay ese intercambio, donde desde la infancia hasta los jóvenes pues plantean alternativas. ¿De dónde emanan esos valores? Emanan de proyectos educativos que se desarrollan también en los centros escolares. Sí, de hecho, jóvenes y adolescentes también estaban pidiendo la inclusión en el currículo de aspectos que vayan a aprendizajes que vayan más allá, ¿no?, de los puramente académicos, ¿no? Hablan ellos de enseñanzas para la vida. Para nosotros es vital la educación no formal en ese sentido, creo que tiene un papel fundamental, y las políticas de juventud, que es algo que ha faltado mucho en nuestras islas, porque se han desarrollado muchísimas actividades, actuaciones puntuales a la falta de un plan. En este sentido, el cambio de la ley de juventud que nosotros estamos conllevando, asumido un plan integral de juventud que después pueda bajar y permear, ¿no?, desde los municipios, lo insular, porque no nos olvidemos que la juventud, al final todos estos ODS son transversales, pasan por los mayores, por los jóvenes y por los niños y las niñas. Entonces creo que necesitamos de alguna forma enfocarnos, ¿no?, en que la gente joven lo que necesita no solo es pues esas expectativas y esa formación de un currículum escolar que hay que llenar y unas notas que son fundamentales para poder conseguir trabajo y para tener un proyecto de vida digno, pero es verdad que muchos nos dicen, nos hace falta saber cómo enfocar la vida. Cuando salimos las expectativas son muy altas y al final la vida nos da una torta, ¿no?, una cierta realidad, y más en la situación actual. Así que en ese sentido creo que los objetivos de desarrollo sostenible generan una cierta base, unos valores que nos fomentan que tener una Canarias que sea sostenible medioambientalmente, económicamente, pero en el resto de valores, como pueden ser, como decíamos, que al final son los pilares de la educación, ¿no?, la igualdad, el fin de la pobreza, el ser respetuosos, el tener una cultura, el tener una empatía con la situación incluso en la que vivimos hoy en día, de las diferencias sociales, las desigualdades sociales que nos encontramos, con el factor de la inmigración con el que vivimos a diario en las Islas Canarias, porque somos un mar abierto a quien nos llega por costa o quien nos llega por aire. Creo que todos esos factores, incluso la diversidad de la sociedad en la que vivimos, las que cualquier persona pueda desarrollarse y tener ese proyecto de vida, es fundamental, no solo la educación como pilar, sino la educación no formal de enseñarte todos esos valores que quizás antes la sociedad, que era más comunitaria, nos permitía, y a una sociedad ahora mucho más online, mucho más tecnológica, evita, ¿no? Incluso la pandemia nos ha desvirtuado en ese sentido. Creo que las políticas de juventud en ese sentido, por eso nosotros nos enfocamos mucho en la Agenda 2030, y es una excusa de alguna forma, porque por ejemplo el pilar 17, ¿no?, las alianzas, es básica las alianzas entre las diferentes consejerías, entre lo público y lo privado, entre la educación y la juventud, entre las diferentes generaciones. Las alianzas creo que podrían conseguir mejorar un poco nuestra sociedad en ese sentido, y que la formación estuviera más adaptada a la realidad, a la vida y a las expectativas. Esta es una cuestión. En ese aspecto yo creo que la nueva ley educativa, la LOMLOE, va precisamente por el tema competencial, ¿vale? El tema de las competencias, que es esencial para la vida, no ya a base de contenidos que son necesarios, porque todos nos tenemos que fundamentar en una serie de contenidos, pero que también esos contenidos estén desarrollados en competencias concretas que nos ayuden al día a día, porque la sociedad es muy cambiante y lo estamos viendo. Nos ha cambiado la vida por completo la pandemia y hemos tenido que volvernos a reconstruir, y en esa construcción creativa, donde han participado todos los movimientos nuevos, novedosos que hay en tecnología y en sostenibilidad, yo creo que eso nos ayuda. Sí es cierto también que la historia tenemos que cogerla, es decir, trabajar en colectivo, no trabajar de forma individual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has Justamente comentado. Esto que decía Laura, ¿no?, de la alianza, hablamos por aquí de co-crear, ¿no?, de participar.
se subrayaba un aspecto que a mí también me llamaba mucho la atención entre la gente joven, cuando decían la necesidad de establecer alianzas para conseguir objetivos. Eso no se llega. No sé, José Luis, en ese sentido, ¿qué haría falta? Quedan 9 años para llegar al 2030, para que esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible cuaje en ese marco normativo que antes nos explicaste, yo ¿no? añadiría la necesidad de emprender hacia un objetivo. Es decir, los ODS nos marcan un objetivo, una meta, las leyes y los marcos nos marcan la financiación y el cómo, pero nos faltan los emprendimientos, las personas que decidimos emprender en ese camino. Estamos intentando que las empresas, que las sociedades actuales que hay en Canarias se emprendan en función de estos nuevos objetivos, pero necesitamos que toda la sociedad emprenda en función de estos objetivos. Y para eso también es importante que los jóvenes aprendan a cooperar, pero cooperar para hacer, cooperar para emprender, para construir nuevas empresas. Necesitamos empresas para crear empleo. Y esas nuevas empresas están definiendo sus metas a través de los ODS, sus planes y leyes a través de la legislación que estamos haciendo e incluso su presupuesto a través de los nuevos fondos. Si tenemos la oportunidad delante, pero tenemos que enfocarnos a emprender colectivamente. Una persona sola llega hasta la punta de sus dedos. Para hacer algo necesita otra. Sencillamente eso es lo que hay que entender. Y tenemos que unirnos entre varias personas, entre grupos, entre alianzas, como planteaba la compañera, con un código que nos da la educación a buscar en la construcción de estas metas a través de esos mecanismos que tenemos a la vista, ¿no? David. Por tanto, el emprendimiento es clave en todo esto. Bien. David, ¿cómo se ayuda a comprender esta idea, ¿no? A que la ciudadanía tengamos realmente conciencia de la trascendencia de lo que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo ayudar, ¿no? a que tomemos conciencia, quiero decir, ¿no? ¿Cómo ayudar a divulgar el contenido de todo esto que se está hablando? Sí, bueno, está claro que ahí es muy importante a la hora de difundir este mensaje, aparte de disponer de un plan de comunicación y sensibilización que se está desarrollando en paralelo a la propia agenda, bajo la coordinación del área de comunicación de Presidencia. Elementos que deben de acompañar ese plan de comunicación y sensibilización. Otro de capacitación y acompañamiento es muy importante. Tenemos experiencias dentro del propio Gobierno de Canarias, con los cabildos, con los ayuntamientos, donde hemos empezado con esa divulgación. Después hemos dado cursos de formación y capacitación institucional. Pero por poner otros ejemplos fuera de la administración, ya creo que fue la semana pasada, hemos tenido un segundo webinario con el sector empresarial. En el primero estuvieron presentes más de 200 empresas, fue de tipo divulgativo. El segundo ya fue formativo, de cómo incorporar en la estrategia de negocio los ODS. Fue un curso diseñado específicamente para las pymes canarias y las micropymes, y llegamos a 180 empresas que conectaron en la sesión, con lo cual divulgación, sensibilización, pero también capacitación, porque si no al final lo que genera es frustración. Sé que tengo un problema muy gordo, pero no sé resolverlo. Entonces es muy importante esa capacitación y ese acompañamiento. Y en todo ese proceso, para mí, que es un elemento que yo creo que debemos de celebrar, porque es, digamos, fruto del trabajo colectivo, es la participación que está habiendo detrás del proceso de diseño de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, porque al final esa es la mejor sensibilización, porque al final si todos nos sentimos partícipes, cómplices de esa hoja de ruta compartida que aspira a ser la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, será mucho más fácil que cada uno de nosotros, tanto a nivel individual como colectivamente, nos apropiemos de los compromisos que aparecen, porque al final la agenda nos marca una serie de compromisos en donde todos hemos contribuido a redactarlos, y ahora nos toca a todos y a todas arrimar el hombro, cada uno en su ámbito competencial, pero interiorizarlos en su día a día para, de forma colectiva, conseguir que esos compromisos no se queden en una declaración de intenciones, sino que realmente nos proyecten a un escenario, a una Canarias mejor. Para concluir, les voy a pedir en un esfuerzo de síntesis una idea central que pueda englobar el principal desafío, el principal reto para poder llevar a cabo esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? Producto también de estas conversaciones que preceden a esta,
¿qué idea central tendríamos que quedarnos, ¿no? Bueno, yo principalmente para mí la escucha activa que se ha desarrollado a lo largo de todo este proceso en el que nosotros hemos participado desde educación, ¿no? y que lo tenemos como asumido ya en nuestra propia planificación. De hecho, la agenda está en la planificación de la propia consejería. Yo creo que ha sido básico el escuchar desde la base, estar escuchando, pero una escucha activa que se refleja precisamente en un desarrollo de unas metas, de unos objetivos concretos para poderlo efectuar. A mí me parece que para mí sería la base principal. Laura. Yo creo que habría que trasladar la idea de que el protagonismo de la Agenda 2030, de que se logren los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en la gente. Es decir, en que no necesitamos a veces ser tan ambiguos o tan generales. Es verdad que somos un pueblo-mundo, ¿no? Al final estamos todas interconectadas, pero es verdad que cambiando tu aula, cambiando tu casa, ayudando en las pequeñas cosas, en el comercio, ayudando al comercio de al lado, no teniendo que cruzar el mundo, compartiendo, mejorando la vida de la gente que tenemos a nuestro alrededor, ayudando en políticas, por ejemplo, que tengan que ver con la solidaridad, como decíamos antes, con los temas migratorios, ayudando en pequeñas cosas como puede ser consciente de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y bregando para que esa brecha entre hombres y mujeres cambie, para la lucha contra la violencia machista. Esas pequeñas cosas que podemos hacer desde casa, desde nuestro pueblo, desde nuestra asociación, desde nuestra isla, desde nuestra escuela, desde nuestro trabajo, simplemente visibilizando situaciones y luchando contra ellas cuando son injustas, eso ya es hacer mucho por la Agenda 2030, apropiársela y que la gente sea protagonista y esté cambiando un poquito el mundo. José Luis. Sí, a mí me parece importante también pensar que todo el planeta está tratando de moverse en esta misma clave, de que todos estamos tratando, todos y todas, de mejorar el planeta, de mejorar las personas, de mejorar las relaciones, de mejorar la economía. Así que el mundo no está perdido, que hay posibilidad, hay esperanza de poder transformar nuestra vida y la vida de todo el planeta en la misma dirección. Es decir, podemos hacer un planeta sostenible, un planeta igualitario, un planeta cohesionado, y el esfuerzo parte de cada uno, pero también lo compartimos entre todos, ¿no? Y todas. Gaby, cerramos contigo. Yo evidentemente me adhiero a todo lo que han dicho María Dolores, Laura y José Luis. Si tuviese que señalar algo, porque problemas técnicos nos hemos encontrado muchos en el proceso de elaboración de la agenda, pero me quedaría con cosas que quizás pues no están en los manuales, ¿no?, de planificación. La capacidad de emocionar. Si no emocionamos, no somos capaces de provocar grandes cambios. Esa sería para mí la primera. Lo conecto con el proceso participativo. Evidentemente no vamos a lograr una gran movilización si previamente no hemos sido capaces de emocionar, ¿no? Y si conseguimos emocionar y, digamos, encauzar grandes procesos participativos, creo que estaremos en el buen camino. El buen camino es que todos y todas percibamos que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible no es la agenda del Gobierno de Canarias, lo decía Laura. No debe ser, no debemos apropiarnos, sería un error garrafal apropiarnos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. La agenda es de Canarias, de su ciudadanía, y todos los agentes estamos interpelados a contribuir en su elaboración, pero también en su consecución. El que seamos capaces de aquí al año 2030 de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible será una historia de éxito o de fracaso colectiva. Yo me quedaría con esa reflexión. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Les agradecemos mucho a los cuatro su participación. Muchas gracias. Buenos días.